No tenemos melón. Eso Es es el lunes. Madre mía. Madre mía. Coño, no, coño, no. Bueno, está grabando la clase. Empezamos la clase del 28 de mayo. Vamos a ir viendo un poquito de todo, desde comentario hasta sintaxis. Bien, empiezo por un comentario. Vamos a ver. Este es uno de los artículos que han salido últimamente en el país. Este es uno de los que más me ha parecido más curioso. Aunque toca el tema de la pandemia, pero bueno, toca así un poco de refilón y es interesante más por la cosa social. Bueno, pues si os des cuenta, este es un artículo que está en una estructura en dos partes. Sobre todo aquí nos llamaría la atención que hay un pero. Vamos a leerlo. Y es un artículo de Fernando Sabater, se llama puercoespines, que es una palabra compuesta. ¿Vale? Lo leo rápidamente y sobre todo, pues a ver si así sobre la marcha se os ocurren algunas características, tanto argumentos como la tesis, como algún mecanismo de cohesión. Bueno, dice el texto: en mi niñez, que duró hasta la edad en que hoy los chicos se arrepienten de su primer estupro, nada me gustaba más que coleccionar cromos de animales. Me aprendía sus características, su hábitat, su dieta y hasta su nombre en latín según Linneo. Aún veo el asombro de mi profesor de ciencias naturales cuando, con la ingenua pedantería de mis 11 años, le informaba de que en África viven búfalos, sin queruscáfer y elefantes, loxodonta africana. Uno de mis predilectos era el pangolín, Manis folidota, que me imaginaba enorme como una especie de estegosaurio acorazado, pero que se alimentaba de hormigas, lo cual hubiera debido alertarme de que muy grande no podría ser. Cuando me enteré del tamaño del pangolín, fui perdiendo interés por él. Me ha pasado también con seres humanos a los que empecé admirando, aunque le guardo cierta simpatía. Nunca pude imaginar que tantos años después volviese a mi vida como amenaza. Y puntos suspensivos. Esto es El coronavirus. Exactamente. Pero es un conector. Pangolín. Y por eso empieza el siguiente párrafo. Vamos a ver hasta aquí, pues si os dais cuenta, bueno, ahora lo comentamos. Sigo leyendo. Pero el bicho más simbólico para quienes vivimos en cuarentena es otro antiguo favorito mío, el puercoespín, Histris cristata, que Schopenhauer puso como ejemplo de nuestra sociabilidad. Según el sabio pesimista, la sociedad humana es como la de los puercoespines en invierno. Procuran arrimarse unos a otros para darse calor, pero si se acercan demasiado, se pinchan con las púas y deben guardar sus distancias. Ni demasiado lejos porque se mueren de frío, ni tan cerca como para hacerse sangrar. Es la paradoja de nuestra reclusión. Las epidemias son males sociales y no se atajan sino dejando nosotros de serlo. Aunque sin apoyo humano tampoco lograremos sobrevivir. Por eso nos piden que seamos solidarios alejándonos de los demás, pero sin perder el vínculo con ellos. La conclusión filosófica es no comer pangolines e imitar al puercoespín. Bueno, este es un confieso que este texto estuve tentado de ponerlo en el examen del lunes, ¿vale? Pero yo creo que nuestros profesores universitarios, los que ponen el examen de la EBAU, se van a ver tentados de poner un texto como este. Es de actualidad, tampoco es demasiado pasajero, y cuando hagáis el examen en julio, los que vayáis a la primera convocatoria, sería un texto yo creo que interesante para analizar. Bueno, vamos a ver qué se os ocurre respecto a este texto. ¿Qué cosas os parece sencillo? A ver, cualquier persona que hable, ¿sencillo o fácil de comentar? ¿Lo elegiríais? No, No, ¿por qué? pues no sé. Eso no vale, hay que dar razones. Imagínate una situación rápida en la que tienes que tomar una decisión. Oye, ¿hago este texto o hago el otro? Bueno, recordad que ahora ya el texto, que es un bloque, y en el examen del lunes, es un texto u otro, independientemente de la literatura, ¿vale? La literatura, la sintaxis ya va todo aparte. Tienes que elegir este texto o este otro. ¿Quién elegiría este texto, por ejemplo?
Hombre, pues habría que ver el otro, pero este tiene buena pinta. Yo creo que sí, que es un texto bastante interesante. Bueno, vamos a ver. Sobre todo, la primera parte es un texto en dos partes. Una parte en la que predominan los verbos en pasado, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple, ¿vale? ¿Por qué esa primera parte? ¿Qué encontramos ahí en esa primera parte? Mucho tecnicismo, ¿no? Vale, por una parte mucho tecnicismo de la biología, ¿vale? Y sobre todo latinismos. Hay mucho latinismo porque ya sabéis que en biología los animales y plantas se siguen nombrando en latín. Pero aparte sí que hay mucho tecnicismo, estegosaurio, acorazado, pangolín, hábitat, pues, por ejemplo, Un todo campo semántico de eso esto. también, ¿no? Claro, habría un campo semántico de la biología. ¿Llegaríamos a una isotopía semántica? Sí. La isotopía semántica es mayor, es decir, yo creo que sí, que incluso hay una isotopía semántica. Date cuenta, el texto se llama puercoespines, que es el nombre de un animal, y luego pues está todo hablando del pangolín, de los elefantes, de los búfalos. Luego vuelve en la segunda parte, aunque es más metafórica, sigue hablando del puercoespín y de los pangolines. Bien, entonces yo creo que sí que hay una isotopía semántica, de la biología, ¿vale? Con sus tecnicismos. ¿De acuerdo? Más cosas. Bueno, ya os he dicho otra. Sobre todo, predominan esta parte los verbos en pasado. Fíjate que ahora, en la siguiente, como trata de actualizar y conectar los dos temas con la actualidad, vivimos, es la paradoja de nuestra reclusión, las epidemias son males sociales, la conclusión filosófica es no comer, aquí predominan, se mueren de frío, predominan los verbos en presente, ¿vale? Y esto nos hace una división. Más cosas que veáis. Argumentos emocionales. Vale, entonces, si quieres ya que cambiemos a los argumentos, ¿vale? Experiencia personal. Sí, hay sobre todo argumento de experiencia personal en mi niñez, un recuerdo, me aprendía sus características. Hay argumentos de ejemplos, ¿de acuerdo? Argumento emocional, ¿por qué? ¿Alguien ha dicho Por la algo? añoranza a su pasado. Sí, hay una cierta añoranza. Sí. Siempre que se habla de los niños o de la infancia hay un cierto argumento emocional. Vale, ¿qué más argumentos encontraríamos? Por ejemplo, la alusión al filósofo. Te iba a decir que si el primer párrafo o no. ¿A qué te refieres con el primer párrafo? Que pensé que solo estabas analizando el primer párrafo. No, estamos analizando los dos, un poco ya mezclados. Vale. ¿Argumento de? Autoridad. ¿Cuál? El de Schopenhauer, ¿no? Clarísimo. Sí. Filósofo Schopenhauer puso como ejemplo nuestra sociabilidad. Según el sabio pesimista, aquí si os dais cuenta, sí, aquí sí que es un argumento de autoridad. Está aludiendo a un filósofo, digamos, un poco para tratar el tema. ¿De acuerdo? ¿Hay algún argumento de falsa generalización? Sí, lo de por eso nos piden, es lo que estaba mirando, ¿no? Por eso nos piden que seamos solidarios alejándonos de... Bueno, sería un poco también de generalización y también un argumento ético. Ser solidario, etcétera. Bien, pero fíjate, por ejemplo, en mi niñez aquí hay una ironía que duró hasta la edad en que los chicos se arrepienten de su primer estupro. Bueno, si buscáis estupro es un término legal, ¿vale? Pues aquí sería un argumento de falsa generalización hoy en día, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas veis? Bueno, argumentos ya los hemos visto. ¿Tesis? La comparación, ¿no? Entre el símil entre la vida de los puercoespines y nuestra situación actual. Claro, vamos a ver, si te das cuenta, eso también lo argumenta. Hay un argumento de analogía o de comparación.
Es decir, cómo debemos actuar si como el puercoespín, ¿no? Que se arrima pero no se arrima. Entonces, bueno, eso es una metáfora, es un símil, una analogía, y ahí estaría un poco la tesis al final. Por lo tanto, sería un texto de estructura inductiva o deductiva. Estructura inductiva o deductiva. Inductiva, ¿no? Inductiva, correcto. La tesis, a ver, si os dais cuenta, por eso además la estructura en dos partes. La primera parte es pasado, son argumentos, toma ese conocimiento que él tenía de las ciencias cuando era niño para hacer una analogía de esos dos bichos en la segunda parte, y ahí es donde va la tesis, por lo tanto es una estructura inductiva. Última pregunta respecto a la tesis. ¿La tesis es explícita o implícita? Implícita. ¿Implícita? Sería explícito. Yo la veo ahí, muy clara, ¿eh? La veo muy clara al final. Hombre, sí que hay una parte que está todo implícito porque es muy metafórico, pero en la última línea ya es la tesis típica. La conclusión filosófica es no comer pangolines. Hombre, es irónico también, es cierto. Imitar al puercoespín, ¿vale? Hombre, entiendo un poco las dos posturas. Yo creo que la tesis está ahí, pero al ser una metáfora, una analogía, pues un poco hay que entresacarlo, pero yo creo que todo el mundo que lea este texto lo entiende, ¿vale? Esa analogía. ¿Vale? Más cosas, a ver, en caso de que necesitáramos, por ejemplo, algún mecanismo de cohesión más. ¿Alguno más? ¿Algún mecanismo de cohesión que veáis en el texto? Los verbos. Los verbos ya lo hemos dicho, la isotopía semántica de la biología con sus tecnicismos. No hay prácticamente un nivel coloquial ni vulgar. La estructura. La estructura en este caso, sí, podríamos, pero lo relacionaríamos también un poco con esa separación de los verbos en un tipo en otro. Ahí tendríamos que mirar. Coloquialismos apenas hay, porque date cuenta, lo más coloquial que hay es bicho, porque está hablando de animales, especies. Bicho sería lo más coloquial que hay en el texto. ¿Conectores? El pero ese, ¿no? El peros es importante porque marca un cambio. Marca un cambio. Pero fíjate, por ejemplo, por eso nos piden que seamos solidarios. Otro pero, el uso también un poco de los puntos suspensivos, que es como dejar abierto un poco una interpretación ahí. Esa estructura que va duplicando ni demasiado lejos ni tan cerca, etcétera. Y luego, por ejemplo, yo veo de muchas elipsis, ¿vale? Otro antiguo favorito mío, otro bicho o otro animal favorito mío. Realmente pues hay varias elipsis, procuran, es decir, los puercoespines procuran, se mueren de frío, ahí está el sujeto omitido también de nuevo, ¿vale? Es la paradoja de nuestra reclusión, fíjate, 2 puntos, 2 puntos. ¿Eso es una referencia anafórica o catafórica? ¿Qué diríais? Uy, qué pregunta más complicada he hecho. Date cuenta que hay 2 puntos, con lo cual quiere ¿Cuál decir... era cada una? Ah, Es que ¿Sería catafórica? muy bien, es una referencia catafórica, efectivamente. Vamos a ver. Si yo digo Luis, Carlos y Ana vinieron ayer, ellos son simpáticos, ese ellos hace referencia a algo que hemos citado antes, pero eso es una referencia anafórica. Pero cuando anticipamos algo que vamos a precisar después, eso sería una referencia catafórica.
Es decir, por eso los 2 puntos. Los 2 puntos es que se va a explicar algo a continuación, referencia catafórica, ¿vale? Bueno, pues todo eso, si no tenéis más de... podéis meterlo ahí en otros mecanismos de cohesión, ¿vale? En un apartado. Entonces yo creo que el texto, tanto por la isotopía semántica, como por la estructura con los verbos, como todos los rasgos aquí de cohesión que hemos encontrado, pues no, tenemos vaya, suficiente para explicar. No olvidéis poner ejemplos. Es muy importante poner ejemplos, ¿vale? Siempre y citar, ¿de acuerdo? Hombre, no citar todos, pues no vas a copiar todo. Por ejemplo, isotopías semánticas son los animales. Con el uso de tecnicismos, de latinismos, pues no vas a citar todos. Con citar un par de ellos nos vale. Un nivel culto y técnico, estegosaurio, por ejemplo, especie, hábitat, por ejemplo, ¿vale? Tenéis que ir citando, ¿vale? ¿Qué más cosas? Y ahora en la opinión, ¿cómo la desarrollaríais? ¿Qué tomaríais? Pues un poco lo que hemos vivido en el confinamiento, ¿no? Así como orientándolo un poco a la gente que se ha saltado las medidas de seguridad y todas esas cosas. ¿Vale? Podéis jugar también, a ver, sin copiar, podéis jugar un poco también con esta metáfora del puercoespín, Con el silvestrismo. Claro, aplicáis vuestra experiencia personal, de cómo habéis vivido estas salidas primeras, cómo lo habéis vivido, si crees que esto va a afectar a la vida social, etcétera, etcétera. Bueno, cada uno puede ir tirando por donde quiera. Y recordad que la opinión, que aunque solo cuenta 0,5, pues hombre, tienes que demostrar que sabes redactar, no me hagas 3 líneas, ¿vale? Bueno, más cositas así de los comentarios así últimos que he visto vuestros. A ver, vamos a hacer un repasito. Voy a quitar esto ya. Ahora volveremos a ello. Bueno, vamos a ver. Más dudas que tengáis de comentario, de este texto o de cualquiera. Dudas. Me doy cuenta que el comentario es, entre una parte y otra, es una buena parte de vuestra nota, pero yo creo que es lo que más hemos trabajado este curso. Aunque hay todavía, puede haber alguna cosilla que podáis corregir. ¿Qué más dudas? Bueno, vamos a hacer un repaso rápido. Recordad que tenéis un texto A o un texto B. Elegís uno de ellos, ¿de acuerdo? Y ya hacéis todo el bloque, lo hacéis todo el bloque seguido. En el resumen, una extensión proporcional, ¿vale? Os estoy corrigiendo a todos, sigo corrigiendo el uso de la primera persona. No se puede usar la primera persona en el resumen. No se puede opinar. En el resumen no se opina. Podemos utilizar coletillas del tipo del autor, el columnista, solo cuando sea necesario, porque no nos quede otro remedio para que sea comprensible y que no sea ni demasiado largo. A ver, habéis visto este texto de Sabater, yo creo que es bastante breve. Entonces, ahí yo creo que un resumen no puede ser más de 3 líneas, 4 líneas como mucho. Bueno, siguiente parte. Tema. Hay que enunciar el tema. Y en el tema, de nuevo, no hay opinión, porque la opinión es la tesis. Hay que enunciar de qué está hablando y por qué le surge este asunto. La tesis hay que explicarla más que el tema. Cuenta más. Es decir, el tema son 0,25, la tesis son 0,50, con lo cual quiere decir que hay que explicar un poquito más. Y los argumentos, todos los que encontremos. Habrá textos que nos encontremos 2 argumentos, habrá textos que nos encontremos 18. Bueno, no tantos, pero que sea proporcional. Y luego, mecanismos de cohesión, los dividimos en 3 partes, ¿vale? Que quede claro, o bien un guión, un guión, o primero, segundo o tercero, o párrafos diferentes. Nos piden 3, entonces que sean los más importantes, los que más nos llaman la atención. Y si vemos que nos van quedando algunos, ya sabéis, agrupamos. Oye, me ha quedado, pues, por ejemplo, en un apartado la cohesión, pues hay métodos desde las elipsis, las referencias anafóricas, los conectores, y en otro, pues, por ejemplo, niveles de lenguaje, y en otros estructura, y en otros figuras literarias, lo que sea, ¿vale? Vamos agrupando.
y nos quedaría lo último la opinión, ¿vale? Mejor en párrafos, 2, 3 párrafos y bien redactado y argumentando, ¿vale? Y toda esta parte vamos a sumar, esto es un punto, esto es un punto y medio, ¿vale? Esto es un punto y esto es 0,5. Total, yo soy de letras, en la parte del comentario nos salen, ¿cuánto? 4. 4, muy bien. Buen premio en matemáticas. 4 puntos, o sea, son 4 puntos de algo que sabéis hacer, todos. Es decir, el tema de literatura te puede fallar o se te olvida. El tema de, espero que no, el tema, la sintaxis a lo mejor se te da mejor o peor, pero es que en el comentario, que todos sabéis hacer un comentario y a estas alturas son 4 puntos, ¿vale? Entonces, bueno, no se os olvide todo ese tema. Vale, más cositas. ¿Qué más queréis que repasemos? El tiempo que nos queda. Más cosas. Es que callaos os veo. No sé si esto es bueno o malo o qué. Es ambiguo. Es ambiguo, como todo. Bueno, os he subido un documento. Hombre, esto sobre todo para, si queréis, nos quedan 10 minutos, dice Zoom. Vamos a aprovechar estos 10 minutos. Bueno, os he subido un documento a la página y al aula virtual que se llama 30 frases que no te salvarán la vida, pero tal vez te salven el curso, espero que sí. Os he elegido 30 frases, 30 oraciones que tienen todos estos asuntos que estamos analizando problemáticos de sintaxis. Podéis ir viéndolas, ¿vale? Estas frases. Vamos a elegir una hoy para terminar la clase y analizamos una de ellas. Ahora me decís cuál. Bueno, siguiente asunto. Como veis en Instagram os voy subiendo cada día una historia que es algún asunto de morfología, de sintaxis, para que vayáis repasando. Luego las voy agrupando ahí, están todas las historias agrupadas. Yo creo que eso, si lo veis todos los días, os viene bastante bien para repasar. Bueno, vamos a ver. De estas 10 frases, 30 frases, que no vamos a hacer todas hoy. Venga, elegidme una. Y analizamos una rápidamente para terminar la clase. Las 6, por ejemplo. Las 6. Pero esa es muy sencilla. La más sencillita. Esa no La creo que- 4. Siempre elegid, ya que lo hacemos aquí en clase, elegid la más difícil. A ver, tú has dicho la 4. La 4 es la más difícil, ¿vale? Esa es más típica de Bao. A ver, bueno, ya que ha dicho Marta la 6, a ver, estamos en primavera, pero hoy ha hecho frío. Esas serían 2 coordinadas, 2 coordenadas adversativas. Estamos en primavera, sería una, ese es un pero, y luego hoy ha hecho frío, sería la otra coordinada. Pero la 4 es más interesante, así que vamos a analizar la 4. Vale, vamos a verlo rápidamente. Vamos allá. Podéis hablar mientras tanto. Podéis decirme cosas. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a analizar la número 4, que dice, dicen que a partir de esta semana podrás obtener descuentos importantes cuando compres un nuevo coche. Vale. Venga, vamos a ver. Dicen que a partir de esta semana podrás obtener descuentos importantes cuando compres un nuevo coche. A ver, aquí tenemos un verbo que es dicen, podrás obtener, que es una perífrasis, ¿vale? Y compres un nuevo coche. No se lee lo que he puesto. Compres. Venga, vamos. Nos quedan 6 minutos. Esto es como un de estos concursos que hay que ir rápido. ¿El qué? Nexo. Claro, tenemos el nexo. Dicen, digamos que esta es una estructura típica de muñeca rusa, como hemos hablado muchas veces, ¿vale? Realmente tendríamos la proposición principal
sería todo, solo esto, el núcleo del predicado, con un sujeto omitido ellos, ¿vale? Me podéis ir diciendo cosas. Y ahora lo que dicen es todo lo demás, es decir, toda la oración. Vale, ¿y de qué sería esta? El complemento directo. Muy bien, es una subordinada sustantiva de complemento directo, cuyo nexo es que. Vale. A partir de esta semana, ese a partir, eso es una locución preposicional, ¿vale? Entonces, este sería un complemento circunstancial del tiempo, sintagma adverbial, ¿vale? ¿Vale? Ese a partir de no es el verbo partir, ¿de acuerdo? Es como si fuera una preposición, ¿vale? O un adverbio, una locución adverbial. Bien, vamos a ver, podrás obtener, sería la perífrasis, que es un núcleo del predicado, ¿vale? Sujeto omitido, tú, ¿vale? Descuentos importantes, Complemento directo. claro, es complemento directo dentro de la subordinada sustantiva de complemento directo, podrás obtenerlos. Complemento directo, sintagma nominal, adyacente, el núcleo. Y ahora nos viene otra. ¿Cuándo puedes obtener estos descuentos importantes? Cuando compres un nuevo coche. Entonces, esto es Subordinado adverbial. Adverbial de tiempo. de tiempo, porque nos indica cuándo. Este sería el nexo. Sujeto omitido tú. Núcleo del predicado. Cuando lo compres. ¿Qué sería? Directo. Complemento directo. Directo. A ver, no es que haya tres complementos directos, es que cada complemento directo va con su verbo. Esto es un poco lo que tenéis que tener en cuenta, es decir, este es el complemento directo de esta oración, este es el complemento directo de este verbo y este es el complemento directo de este verbo, es decir, cada verbo lleva su sujeto y su complemento directo. Entonces es un poco lo que hay que entender un poco en la sintaxis, de categorizar e ir dividiendo, es decir, tantos verbos, tantos sujetos, tantos complementos directos. Vale, ¿dudas? Venga, vamos a ver dudas. Dudas generales. ¿De algo que queréis que repasemos? Bueno, ya resolveremos, hablaré con la profesora de matemáticas a ver si resolvemos el examen. Pero en principio está marcado para el lunes a las 10, ¿de acuerdo? Os lo mandaré por correo unos minutos antes y a partir de ahí os ponéis a trabajar. Y, hombre, yo sí que os aconsejo, es decir, hombre, me fío de vosotros, pero os interesa a todos que hacerlo como si estuvierais en la EBAU, ¿vale? Organizaros el tiempo, tener el reloj delante y tanto tiempo para esto, tanto tiempo para lo otro y sobre todo, pues, que en los 90 minutos puedas hacerlo, ¿vale? Es lo que me interesa. Más cosas.